Una patrulla de rutina o algo más. El oficial Alex Harrison había pasado 15 largos años patrullando las mismas calles día tras día. Veía las caras borrosas, algunas familiares, otras nuevas, y muchas caras para él eran recordatorios de un mundo que ya no entendía. Veía la ciudad cambiando, nuevas políticas, nuevos líderes y nuevas personas ocupando roles que sentía que no merecían. Mientras conducía por las calles con su compañero novato Mike Rich, Alex no pudo evitar quejarse de los cambios recientes en el departamento de policía. El anuncio de un nuevo capitán, una mujer negra, particularmente lo había molestado. No era solo su raza, aunque jugó un papel en sus frustraciones, era sobre el poder, control y el miedo que estaba perdiendo. Ambos 15 años en el trabajo, y le dan el puesto de capitán a alguien que nunca ha puesto un pie en estas calles. Es increíble. Al murmuró en voz baja mientras apretaba el volante. Mike, recién salido de la academia y todavía verde, asintió, aunque inquieto. No compartía del todo la perspectiva de Alex, pero no estaba seguro si era el momento de hablar. Mike había sido emparejado con Alex para aprender las reglas, pero a medida que pasaban los días se le hacía más difícil conciliar los ideales de justicia que había aprendido con la creciente amargura de Alex. Tal vez se lo haya ganado. Mike se aventuró con cautela para no provocar otro tiate. Quiero decir, se graduó como la mejor de su clase, eso tiene que contar para algo. La risa de Alex fue aguda y burlona. La mejor de su clase. Se burló. Eso es todo una tontería burocrática. Ella no sabe cómo es aquí. Es gente como ella la que se sienta en sus cómodas oficinas a tomar decisiones con las que no tienen que vivir. No puedes arreglar estas calles con un trabajo de oficina. Mientras giraban hacia una tranquila zona residencial, Alex estaba concentrado en un elegante todoterreno negro de lujo estacionado junto a la acera. El vehículo, pulido a la perfección, se destacaba en marcado contraste con las modestas casas que lo rodeaban. Detrás del volante había una mujer negra vestida elegantemente con traje de negocios, aparentemente esperando a alguien. No estaba infringiendo ninguna ley, pero los instintos de Alex, o más precisamente sus prejuicios, se activaron. Mira eso, dijo Alex asintiendo hacia la camioneta. Ese auto no pertenece aquí, probablemente se ha robado. Mike miró el vehículo, y luego a Alex incómodo, pero ella no está haciendo nada malo, Alex, no tenemos una razón para detenerla. La sonrisa de Alex se amplió, una mirada de diversión cínica, cruzando su rostro. Somos policías, Mike, siempre tenemos una razón. Antes de que Mike pudiera responder, Alex encendió las luces del coche patrulla y se detuvo detrás de la camioneta. La mujer adentro miró por el espejo retrovisor sin mostrar signos de pánico. En todo caso, parecía un poco molesta, pero permaneció tranquila. Mike se revolvió el estómago mientras veía a Alex salir del auto con arrogancia, su mano descansando demasiado cómodamente en la culata de su arma enfundada. Mike dudó antes de seguir. Había visto este lado de Alex antes, el lado que no necesitaba una justificación real para afirmar el dominio sobre las personas. No le gustaba gente como ella, como Alex había dicho tantas veces antes. Cuando Alex llegó a la ventanilla del lado del conductor, la mujer la bajó con una gracia controlada, sus ojos fijos en los de él, su postura irradiaba confianza. Licencia y registro, Alex, ladró su voz mezclada con un desafío en lugar de una petición. Sin perder el ritmo, la mujer entregó tranquilamente sus documentos. ¿Hay un problema oficial?, preguntó su voz firme pero respetuosa. Solo una verificación de rutina, Alex respondió apenas mirando sus documentos. ¿Qué estás haciendo en este vecindario? Voy camino a una reunión de negocios, dijo sin ofrecer más explicaciones, como si lo desafiara a investigar más a fondo. Alex examinó su papeleo con el ceño fruncido, su irritación creciendo. Buen auto para una reunión de negocios, comentó devolviéndole los documentos. ¿Estás segura de que es tuyo? La expresión tranquila de la mujer apenas cambió, pero había una tensión sutil en él. Una hora sí, oficial, es mío, respondió ella de manera uniforme. Mike se paró unos metros atrás, su ansiedad aumentaba con cada segundo. La mujer no había hecho nada malo, todo sobre esta parada se sentía mal. Abrió la boca para hablar, pero Alex se movió primero, intensificando la situación sin causa, sin previo aviso. Alex abrió la puerta de un tirón y agarró el brazo de la mujer. La repentina acción la tomó por sorpresa y tropezó cuando él la sacó bruscamente del vehículo. Su bolso cayó al suelo mientras intentaba recuperar el equilibrio. ¿Qué estás haciendo?, exclamó con voz aguda, con una mezcla de sorpresa y enojo. Era fuerte, pero la fuerza de la acción de Alex la había dejado momentáneamente vulnerable. Mike se congeló. Había visto a Alex perder el control antes, pero esto era diferente, esto era imprudente. Su mente se levantó tratando de decidir qué hacer. Estaba dividido entre la lealtad a su compañero y hacer lo correcto. Sabía que si intervenía podría costarle su carrera, pero si no lo hacía. Alex, detente. Mike finalmente soltó su voz tensa por la incertidumbre. Ella no había hecho nada más que Alex no estaba escuchando. Ya había tomado una decisión. Presionando a la mujer contra el capó de su propio auto. Alex se inclinó más cerca. Su voz era un gruñido bajo. Creo que puedes conducir por aquí en un auto como este. Estoy seguro de que algo está turbio aquí. ¿Cómo conseguiste este auto? El cuerpo de la mujer se tensó mientras luchaba por empujar hacia atrás.
La presión, pero algo en sus ojos cambió. El miedo que había parpadeado allí fue reemplazado por algo mucho más peligroso. El oficial de desafío, Alex Harrison, no tenía idea de que esta mujer, la capitana Monica Davis, estaba lejos de ser común, y lo que estaba a punto de suceder a continuación desenredaría toda su carrera. La revelación de la autoridad, el momento fue eléctrico, crepitando con tensión mientras el oficial Alex Harrison sostenía a la capitana Monica Davis contra el capó de su auto sin que él lo supiera. Estaba maltratando a su futura superior, a la mujer que pronto se sentaría en el juicio de cada una de sus acciones, incluida esta. Su ira era casi poética, aunque lejos de ser divertida. El hombro de Mónica ACH de un duro golpe contra el capó, y la ira que se gestaba dentro de ella sonaba con cada segundo. Que estaba acostumbrada a controlar situaciones difíciles, acostumbrada a mantenerse firme ante encuentros hostiles, pero esto era diferente. Esto no era solo un abuso de poder. Era personal, estaba arraigado en el veneno del odio contra el que había pasado su carrera luchando, pero por ahora mantenía la calma, sabiendo que reaccionar con ira solo podía empeorar la situación. Tenía que jugar con esto inteligente. Quítame las manos de encima, dijo Mónica con voz firme. A pesar del dolor en su voz, miró a Alex con una calma mortal que habría hecho que cualquiera dudara de sus acciones, pero no a Alex. Sonrió con arrogancia, enmascarando el fino velo de inseguridad que llevaba. Se inclinó más cerca, sus labios se torcieron en una mueca de desprecio. No puedes dar órdenes aquí, eres solo otro sospechoso. En lo que a mí respecta, veremos qué tipo de esqueletos estás escondiendo. Los labios de Mónica se apretaron cuando encontró su mirada de frente. Dije, quita tus manos de mí. Ahora detrás de ellos, Mike Rich se movió incómodo, dividido entre el entrenamiento que le decía que siguiera a su oficial superior y el persistente presentimiento de que todo esto estaba mal. Había estado en la fuerza solo unos meses y ya había visto más de lo que le correspondía de conducta cuestionable de Alex, pero esto estaba cruzando una línea que Mike sabía que si no actuaba ahora podría perseguirlo por el resto de su carrera y su vida. El sargento Mike dijo en voz baja, pero llena de una súplica, tranquila, esto no está bien, ella no ha hecho nada malo. Alex le disparó una mirada que silenció a Mike instantáneamente, pero las palabras de Mike habían plantado una semilla de duda en la mente del novato. Tal vez había una manera de detener esto antes de que se saliera completamente de control, pero cómo no podía arriesgar su carrera desafiando abiertamente a Alex. Pero cada segundo y ese pasado se sentían como otra traición a la insignia del juramento que había tomado para proteger y servir. Mónica sintió la vacilación del novato, sabía que el peso de la conciencia lo estaba presionando y podría ser su única línea de vida en este encuentro hostil. Miró a Mike a los ojos por un momento, transmitiendo algo en su mirada que lo hizo sentir expuesto y obligado a actuar. ¿Eres mejor que esto?, sus ojos parecían decir antes de que Mike pudiera actuar sobre esa sutil súplica. Alex hizo girar a Mónica bruscamente, esposando sus muñecas detrás de su espalda. El frío metal de las esposas le escupió en la piel, pero Mónica permaneció resuelta, negándose a darle a Alex la satisfacción de ver su dolor. Ella ya podía sentir la atención de los transeúntes, reuniendo los murmullos de una multitud que comenzaba a elevarse. No pasaría mucho tiempo antes de que los teléfonos celulares estuvieran grabando todo el evento. Esto no se quedaría en silencio por mucho tiempo, no sé cómo. Alguien como tú consiguió ese auto. Pero lo descubriré, Alex gruñó, te llevaré para interrogarte. La mandíbula de Mónica se tensó. Ella podría revelar fácilmente su identidad ahora, y esto antes de que se intensificara más, pero algo en ella le dijo que esperara. Quería que Alex cavara su propia tumba, un poco más profundo. Él necesitaba entender el peso completo de lo que estaba haciendo, y no solo por quién era ella, sino por el abuso sistemático que representaba. Por ahora ella lo dejó pensar que tenía el control. Mientras Alex comenzaba a guiarla hacia su patrulla, la multitud que se había reunido se hizo más fuerte, murmurando su desaprobación. Algunos de ellos habían comenzado a filmar, capturando cada momento del drama que se desarrollaba. Mónica se dio cuenta, pero permaneció concentrada. Ella no iba a dejar que esta situación fuera sobre su victimización, no, esto se trataba de exponer la verdad, sobre mostrarles a todos exactamente qué estaba mal con el sistema. Alex, tan orgullosamente Mike, representado, observó impotente cómo Alex empujaba a Mónica hacia la parte trasera del coche patrulla. Cada fibra de su ser le decía que interviniera para detener esta locura, pero el miedo se apoderó de él, el miedo de ir en contra de su superior, el miedo de perder todo por lo que había trabajado en la academia. Miró nervioso a la multitud, su creciente agitación se reflejaba en su propia lucha interna. Mike volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza. No tenemos lo suficiente para retenerla, tenemos que dejarla ir antes de que esto empeore. Alex se dio la vuelta, sus ojos se abrieron con una mezcla de furia y frustración. Peor, ¿cómo podría empeorar? Ella es culpable de algo, puedo sentirlo, y una vez que lleguemos a la estación tendremos lo que necesitamos para que funcione. Mike tragó saliva, sabía que Alex estaba llegando, actuando puramente por su prejuicio y no por ninguna prueba, pero ¿qué podía hacer? Hablar y perder su trabajo, o quedarse en silencio y vivir con la culpa de haber participado en un grave error judicial. De repente, un nuevo sonido se abrió paso entre los murmullos de la multitud, la aguda ballena de las sirenas de la policía,
Los refuerzos habían llegado justo como Alex había solicitado antes, pensando que necesitaba más mano de obra para cualquier amenaza imaginada que vio en Mónica. 3 patrullas se detuvieron y salieron varios oficiales, incluida la teniente Sarah Collins, una de las pocas mujeres de alto rango en el departamento y alguien a quien Mike respetaba profundamente. Cuando Sarah se acercó a la escena, sus ojos captaron de inmediato la situación. Mónica estaba esposada en la parte trasera del auto de Alex. La multitud agitada y la tensión que irradiaba Mike. Sus instintos se activaron y supo que algo estaba muy mal. ¿Qué diablos está pasando aquí?, exigió Sarah con su voz cortando el aire como un látigo. Alex se enderezó tratando de parecer confiada. La detuve por sospecha. Tiene algo que ocultar. Estoy seguro de eso. Solo la llevo para interrogarla. Los ojos penetrantes de Sarah se entrecerraron mientras miraba a Alex y luego a la mujer en el asiento trasero. Sospecha por lo que está sentada en un auto estacionado. No podía pagar ese auto. Alex dijo con su voz goteando condescendencia. Probablemente esté involucrada en algo ilegal. Te apuesto lo que sea. Sarah tiene la mandíbula apretada. La estás arrestando por el auto que conduce. ¿Estás escuchando? Sargento, esto es exagerado. Antes de que Alex pudiera responder, Mónica habló con calma desde el asiento trasero. Teniente Collins, si desea verificar mi identificación, encontrará todas las respuestas que necesita. Sarah frunció el ceño mientras caminaba hacia el auto. Su curiosidad se despertó. Mike, que aún sostenía la identificación que le habían dado antes, dio un paso adelante y se la entregó. Sus manos temblaban levemente. Sarah miró la identificación y sus ojos se abrieron con incredulidad. Volvió a mirar a Mónica y luego volvió a mirar la identificación. Una ola fría de comprensión la golpeó. «Oh, Dios mío», Sarah murmuró en voz baja antes de volverse hacia Alex. Su voz se llenó de una furia gélida. «Sargento Harrison acaba de atacar a la capitana Mónica Davis. Ella es su nueva oficial al mando». El color desapareció del rostro de Alex cuando las palabras lo golpearon como un libre. Todo su cuerpo parecía para aflojarse mientras la gravedad de lo que había hecho comenzaba a hundirse en el capitán. Había agredido a su capitán. La multitud, ahora sintiendo que algo monumental acababa de suceder, comenzó a crecer aún más inquietos, muchos de ellos todavía filmando sus teléfonos, capturando el momento en que el mundo de Alex se derrumbó a su alrededor. Mónica se sentó en el coche patrulla, su expresión tranquila, pero firme. Había esperado lo suficiente, ahora era el momento de dejar que la verdad saliera a la luz. La caída de un oficial corrupto. El mundo pareció inclinarse sobre su eje cuando Alex Harrison se quedó congelado, el peso de sus acciones cayendo sobre él con una fuerza insoportable. La mujer que acababa de brutalizar, humillada y arrestar injustamente, era su nueva oficial al mando. Su mente se levantó tratando desesperadamente de reconstruir una explicación, una justificación, cualquier cosa que hiciera que esta pesadilla desapareciera, pero no había ninguna. Su carrera pendía de un hilo y el hilo estaba a punto de romperse. La teniente Sarah Collins estaba frente a él, su rostro retorcido por la furia y el disgusto. Había conocido a Alex durante años, trabajó junto a él, pero en este momento se dio cuenta de que realmente no había conocido la profundidad de su odio o el alcance de su corrupción. La comprensión la golpeó duro. Sargento Harrison, Sarah dijo, su voz fría y controlada, estás acabado, has cruzado cada línea que hay que cruzar. No solo has abusado de tu poder, sino que lo has hecho con alguien que es tu superior. El capitán Davis tendrá tu placa por esto, y eso es solo el comienzo. El peso de sus palabras colgaba pesadamente en el aire. El rostro de Alex se quedó sin color cuando la realidad de lo que Sarah estaba diciendo dijo en él. Sintió que los muros de su carrera, toda su vida, se cerraban sobre él. La ira que una vez lo había impulsado ahora dio paso a un miedo frío y consciente. Esta no era solo una mala situación, esta era la reputación que acababa con su carrera, destruyendo la misma arrogancia que había alimentado sus acciones. Ahora se sentía como una soga apretándose alrededor de su cuello. Mónica Davis permaneció sentada en la parte trasera del coche patrulla, aquí ojos firmes e inquebrantables a pesar del dolor físico que sintió por ser arrojada contra su auto y esposada. Sabía que la batalla emocional estaba lejos de terminar. Todo el departamento se vería obligado a lidiar con lo que acababa de suceder, no solo por su rango, sino por lo que Alex representaba. Sus acciones eran sintomáticas de una enfermedad más grande dentro de la fuerza, una podredumbre sistémica que permitió a oficiales como él operar sin control durante años. Mike Rich, el oficial novato, todavía estaba de pie a un lado observando cómo se desarrollaban los eventos con una mezcla de horror y vergüenza. Él sabía que este día llegaría, que eventualmente el comportamiento de Alex conduciría a un desastre como este, pero Mike había esperado que no fuera tan pronto o tan público. Su mente se arremolinaba con culpa, sabiendo que su inacción lo había hecho cómplice. Cada fibra de su ser le gritaba que hubiera intervenido antes, pero el miedo lo había detenido. Miedo de perder su trabajo, miedo de enfrentarse a Alex, miedo de interrumpir la frágil carrera que acababa de comenzar. Mike dio un paso adelante, su voz temblaba mientras se tocaba. Sarah, teniente, traté de detenerlo, sabía que esto no estaba bien, pero no hice lo suficiente. Sarah volvió su mirada aguda hacia él, su rostro ilegible por
Un momento siempre había visto potencial en Mike, un buen corazón, una fuerte brújula moral, pero en este momento necesitaba que él entendiera la gravedad de sus acciones, o falta de ella. Oficial Rich, dijo severamente, puede que no haya sido tú quien le puso las manos encima, pero tu silencio te hizo igualmente culpable, dejaste que esto pasara, te quedaste quieto, y dejaste que tu compañero cruzara cada línea de decencia, ética y ley. Entiendo que eres nuevo, pero eso no es excusa, hiciste un juramento. Como todos nosotros, y ese juramento no desaparece porque tengas miedo. Mike tarareó su cabeza, el peso de sus palabras presionándolo. Ella tenía razón, él había fallado, falló con la placa, falló a Mónica, y sobre todo falló a sí mismo, pero por mucho que la culpa lo consumiera, una chispa de determinación se encendió en su interior. Esto no había terminado, todavía tenía una oportunidad de arreglar las cosas. Diré la verdad, Mike, dijo su voz ahora, todo, me aseguraré de que todos sepan lo que pasó aquí. Mónica, que había estado mirando el exchange desde la parte trasera del auto, finalmente habló. Su voz estaba tranquila, pero había una profunda corriente subyacente de poder detrás de ella. Oficial Rich, dijo, encontrando sus ojos a través de la ventana abierta, la verdad es lo único que te salvará ahora. He estado en tus zapatos antes cuando era un novato. Vi, los buenos oficiales hacen la vista gorda ante la corrupción porque tenían miedo de que casi me destruyera, pero aún tienes la oportunidad de hacer lo correcto. Mike asintió tragando fuerte, no estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero sabía que a partir de este momento no permanecería en silencio ante la injusticia. Mientras tanto, Alex permaneció inmóvil tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Su mente corría con pensamientos desesperados buscando una salida. Tal vez podría hacer girar esta afirmación, todo fue un malentendido, que él no sabía que ella era la capitana, que solo estaba haciendo su trabajo, pero en el fondo sabía que no había escapatoria, la verdad había salido a la luz y la evidencia era Danin. La multitud que se había reunido todavía estaba filmando, murmurando entre ellos mientras se desarrollaba la situación. Varias personas ya habían publicado videos en línea, y el incidente fue extendiéndose como un reguero de pólvora en las redes sociales. El mundo estaba observando, y no habría forma de esconderse de las consecuencias de las acciones de Alex. Los oficiales de respaldo se acercaron con cautela, sin estar seguros de cómo manejar la situación. Habían escuchado la llamada de refuerzos, pero cuando llegaron y vieron que el sospechoso era su nuevo capitán, la confusión se había instalado. Ahora que Sarah Collins estaba al mando y el crimen de Alex se estaba volviendo claro, sabían lo que tenían que hacer. Sargento Harrison. Sarah dijo que su voz sonaba con autoridad, estás bajo arresto por asalto, abuso de poder y mala conducta grave, entrega tu placa y tu arma. Los ojos de Alex se abrieron con incredulidad. Espera, arresto. No puedes arrestarme. No sabía quién era. La expresión de Sarah se endureció. No importa quién sea, rompiste la ley, abusaste de tu poder y serás responsable por ello. Los oficiales se movieron en sus expresiones, tensas mientras se acercaban a su ex superior. Alex se puso rígido, pero no se resistió cuando tomaron su arma y lo esposaron. La ironía de su situación no se le escapó. Hace solo unos minutos él había sido el que esposaba a Mónica, y ahora se encontraba en la misma posición, sus manos golpean su futuro desmoronándose. Mónica salió del coche patrulla, su presencia era imponente y resuelta, se acercó lentamente a Alex, sus ojos nunca dejaron los suyos por un momento, el aire entre ellos estaba denso con palabras no dichas, resentimiento, furia, incredulidad. No sabía, Alex murmuró, su voz débil, apenas audible, no sabía que eras el capitán. El rostro de Mónica permaneció impasible. Ahí es donde te equivocaste, Alex. Crees que esto se trata de quién soy, pero no es así. Se supone que debes defender la ley sin importar con quién estés tratando, ya sea un capitán o un civil. Abusaste de tu poder porque pensaste que podrías salirte con la tuya, pero ahora vas a enfrentar las consecuencias. Mientras los oficiales de respaldo conducían a Alex hacia el coche patrulla que esperaba, el murmullo de la multitud se hizo más fuerte. La gente ya estaba especulando sobre lo que sucedería a continuación, y los videos seguían difundiéndose en línea. Este incidente no se escondería debajo de la alfombra, se convertiría en un símbolo, un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción policial y el abuso de poder. Mike observó en silencio su corazón. Golpeando, él sabía que esto no había terminado ni para él ni para Alex, y ciertamente no para el departamento, pero había una sensación de alivio al saber que la verdad finalmente había salido a la luz, incluso si había tenido un costo terrible. Mónica se volvió hacia Sarah, su expresión se suavizó ligeramente. Teniente Collins, aprecio su manejo de esta situación, hay mucho más trabajo por hacer, pero hemos dado el primer paso. Sarah asintió, su respeto por Mónica evidente en sus ojos. Superaremos esto.
Capitán, y nos aseguraremos de que el departamento aprenda de esto. Mónica miró a la multitud, a la gente que seguía grabando, seguía mirando. Esto era más grande que un solo oficial corrupto, se trataba de un cambio sistémico, y ese cambio comenzaría aquí con este momento. El ajuste de cuentas comienza cuando el coche patrulla que contenía al sargento Alex Harrison desapareció a lo lejos. La multitud seguía zumbando con murmullos de incredulidad en cada rostro, la escena que se había desarrollado. Frente a ellos, un oficial de policía esposado llevado por sus propios colegas. Fue un momento raro en el que la justicia parecía haberse vuelto contra sí misma. La capitana Mónica Davis, ahora con las esposas que le habían mordido las muñecas, se mantuvo erguida en medio de la creciente multitud. Su compostura nunca vaciló, incluso cuando su cuerpo dolía por el abuso físico que acababa de soportar. Mónica había pasado por cosas peores en su carrera y enfrentaba desafíos mayores, pero hoy el dolor no era solo físico, era emocional y mental. Había visto de primera mano cuán arraigada podía ser la podredumbre en el sistema, y ahora tenía la tarea de enfrentarla de frente. La teniente Sarah Collins estaba a su lado mirando a la multitud dispersarse. Muchos seguían grabando y discutiendo el espectáculo que acababan de presenciar. Sarah no era ajena al lado oscuro de la policía, había visto a muchos oficiales como Alex, hombres que usaban sus placas como armas de autoridad, no de protección, pero esto era personal. Mónica Davis no era solo otra víctima de abuso sistemático, era su nueva capitana, y lo que había sucedido aquí hoy no se olvidaría fácilmente, dijo Sarah en voz baja, tratando de evaluar las emociones de Mónica. ¿Quieres ir a la estación? Habrá muchas consecuencias de esto y estoy segura de que los medios ya se están dando cuenta. Mónica asintió levemente, su mente ya estaba pensando en las implicaciones. Sí, pero primero necesito un momento, quiero hablar con el oficial Ridge. Sarah levantó una ceja, pero no cuestionó su decisión. Ridge había estado presente durante toda la terrible experiencia y, aunque no había participado directamente en el asalto de Alex, su silencio había dicho mucho. Aún así, Mónica vio algo en él, un conflicto, una lucha entre el bien y el mal que la hizo creer que no estaba más allá de la redención. Mike se paró a unos pasos de distancia, todavía tambaleándose por los eventos que se habían desarrollado tan rápido. Había esperado que este día fuera una rutina, solo otro turno patrullando las calles con Alex, pero ahora todo había cambiado, su carrera, su integridad, su percepción misma de lo que significaba usar la placa, todo estaba colgando. En el equilibrio el oficial Rich. Mónica llamó suavemente, su tono autoritario, pero no severo. La cabeza de Mike se levantó de golpe y se acercó rápidamente, su rostro pálido, una capa de sudor en su frente. No estaba seguro de qué esperar, disciplina, reprimenda o tal vez algo peor, pero sabía que se merecía lo que fuera que viniera viniendo. Sí, capitán, dijo su voz pequeña apenas por encima de un susurro. Mónica lo estudió por un momento, notando la tensión en su postura, la culpa en sus ojos. Podía decir que estaba cargando el peso de su inacción como una piedra en su pecho, y ella no estaba aquí para hacerlo más pesado. Todavía no, oficial Rich, comenzó su voz tranquila pero firme. Hoy fuiste testigo de algo que nunca debiste haber tenido que presenciar. Viste a un oficial superior cruzar cada línea de decencia, ley y humanidad, y no hiciste nada. El corazón de Mike se hundió. Se había estado preparando para esto, pero escucharlo de Mónica lo hizo sentir aún más real. Su silencio durante el abuso de Alex se sintió como una mancha física en su conciencia, una que no estaba seguro de poder lavar. Alguna vez lo sé, Mike, susurró con los ojos bajos. Debería haberlo detenido, debería haber hecho algo. Tenía miedo, capitán, no sabía qué hacer. La expresión de Mónica se suavizó aunque su autoridad permaneció intacta. El miedo es parte de este trabajo, oficial. Rich, es algo con lo que todos lidiamos, pero el miedo no es excusa para permitir que la injusticia se desarrolle frente a ti. Sabías que lo que estaba sucediendo estaba mal y, sin embargo, te quedaste en silencio. Ese silencio dice mucho. Mike sintió el aguijón de sus palabras, pero también sintió la verdad en ellas. No solo le había fallado a Mónica, sino a las personas que había jurado proteger. Había permitido que su miedo a las represalias por desafiar a la autoridad eclipsara su deber de defender la ley. Lo siento, Mike dijo con la voz cargada de emoción. Debería haber actuado. Mónica levantó una mano para detenerlo a mitad de la oración. Oficial Rich, no estoy aquí para destruir tu carrera, estoy aquí para darte una opción. Puedes continuar por el camino que estás siguiendo, permaneciendo en silencio, haciendo la vista gorda a la corrupción y el abuso, o puedes elegir ser mejor, puedes elegir ser el oficial que sabes que deberías ser. Mike levantó la vista con los ojos muy abiertos. Por la sorpresa, no había esperado que esto fuera una segunda oportunidad. Su garganta se apretó y por un momento no estuvo seguro de qué decir. Mónica continuó con su voz firme y desenredada. Cometiste un error. Uy, pero los errores no tienen por qué definirte. Lo que te define es cómo avanzas. Si quieres hacer esto bien,
Necesitas decir la verdad, todo lo que pasó, cada palabra que se dijo, cada acción tomada. Necesitas ser honesto no solo contigo mismo, sino con el departamento, con el público. Solo entonces podemos comenzar a arreglar lo que está roto. Mike tragó fuerte el peso de sus palabras, asentándose profundamente dentro de él. Sabía que ella tenía razón, había visto la podredumbre, la corrupción, el abuso de poder, y había permitido que persistiera porque tenía miedo, pero ahora de pie frente a Mónica se dio cuenta de que el miedo ya no podía ser su fuerza guía. Lo haré, dijo Mike, su voz ahora más fuerte. Diré la verdad, toda ella. Mónica asintió satisfecha con su respuesta. Bien, esto no va a ser fácil, oficial. El camino que tenemos por delante será difícil, y habrá gente que no querrá que hables. Pero si te mantienes firme, si te mantienes fiel a tu juramento, puedes ayudar a mejorar este departamento. Mike asintió con la cabeza y una sensación de determinación lo invadió. Le habían dado una segunda oportunidad, una oportunidad única para corregir su rumbo, y no la iba a desperdiciar. Sarah Collins, que había estado viendo The Exchange, dio un paso adelante y colocó una mano en el hombro de Mike. Todos hemos tenido momentos en los que tuvimos miedo de hacer lo correcto, dijo en voz baja, pero lo que importa es lo que hagas ahora. No dejes que el miedo te controle. Mike miró a ambas mujeres sintiendo una extraña mezcla de alivio y determinación. Tenía un largo camino por recorrer para recuperar la confianza que había perdido, pero por primera vez en horas sintió que estaba en el camino correcto. Mónica volvió su atención a Sarah. Teniente Collins, tenemos que llegar a la estación, habrá una tormenta mediática por esto, y tenemos que estar preparados. Quiero total transparencia sobre todo lo que pasó aquí hoy. Sarah asintió con la cabeza. Por supuesto, capitán. Me aseguraré de que todo esté documentado. Recibiremos declaraciones de la multitud, así como muchos testigos, y esos videos ya se están difundiendo en línea. Mónica respiró profundamente, robándose lo que estaba por venir. Bueno, este incidente no se esconderá debajo de la alfombra, no. Mientras el capitán, mientras los tres se dirigían al coche patrulla, Mónica no pudo evitar pensar en el camino por delante. Las acciones de Alex Harrison eran solo la punta del iceberg. Había más oficiales como él, oficiales que creían que su placa les daba el derecho de actuar por encima de la ley, pero Mónica se había abierto camino hasta la cima por una razón, y no estaba dispuesta a dejar que su departamento cayera en manos de hombres como Alex. Cuando llegaron a la estación, la atmósfera ya estaba tensa, la noticia se había extendido rápidamente, y los oficiales susurraban entre ellos, algunos incrédulos, otros en un tranquilo acuerdo de que Alex finalmente había obtenido lo que se merecía. Los medios ya habían comenzado a reunirse afuera, hambrientos por la historia completa, ansiosos por informar sobre la demolición de un policía corrupto. Mónica entró en la comisaría con la cabeza en alto, todos los ojos sobre ella. Sabía que esto era solo el comienzo, los días venideros estarían llenos de escrutinio, resistencia y conversaciones difíciles, pero estaba lista. Esto no se trataba solo de un oficial rebelde, esto se trataba de un cambio sistémico que había tardado mucho en llegar. Mientras se sentaba en su escritorio, Sarah a su lado, Mónica se permitió un breve momento de reflexión. Había enfrentado prejuicio, discriminación y abuso durante toda su carrera, pero nunca había dejado que la destrozaran, y no dejaría que la destrozaran ahora. El departamento cambiaría, y ella sería la que lideraría ese cambio. Mónica se reclinó en su silla, su resolución solidificando. El ajuste de cuentas había comenzado, y no había vuelta atrás. Resistencia y retribución. Mónica Davis se sentó en su escritorio. El peso del escrutinio del precinto caía sobre ella. Era la primera vez que había estado en la estación desde el incidente, y la atmósfera estaba lleno de tensión. Cada oficial, cada empleado que pasaba por su puerta parecía lanzar una mirada furtiva en su dirección. Algunas miradas estaban llenas de respeto y admiración, pero otras tenían un resentimiento persistente, una hostilidad silenciosa. Sabía que esto no se trataba solo de Alex Harrison. Su arresto había enviado ondas de choque a través del departamento, un departamento que durante mucho tiempo había sido jugado por la corrupción y la complicidad silenciosa, pero las persianas de fallas se habían estado formando durante años, y ahora estaban a punto de abrirse de par en par. Mónica no era ingenua, sabía que exponer los crímenes de Harrison traería una reacción violenta, no solo de la vieja guardia que se había beneficiado del sistema, sino también de aquellos que habían tenido demasiado miedo de enfrentarse a Ed. La teniente Sarah Collins estaba de pie en la puerta mirando a Mónica mientras se desplazaba por los informes y declaraciones. La prensa ya había descendido al precinto, ansiosa por aferrarse a la historia de un oficial blanco que agredió a su superior negro, y el departamento estaba luchando por controlar la narrativa. Sarah se aclaró la garganta. Capitán, tenemos un problema. Mónica levantó la vista de su papeleo. Ojos entrecerrando. ¿Qué pasa?
Sarah entró y cerró la puerta detrás de ella bajando la voz. Algunos de los oficiales mayores, la tripulación de Harrison, están presionando. He oído susurros, están enojados por la forma en que esto se está desarrollando. Creen que estás usando a Harrison como chivo expiatorio, tratando de hacer de él un ejemplo, suspiró Mónica, frotándose las sienes. Esto no era inesperado. La corrupción y el abuso no prosperaban de forma aislada, necesitaban facilitadores, gente dispuesta a mirar para otro lado. Ella sabía que Harrison no era el único que operaba así. Sus compinches, los que se habían estado protegiendo entre sí durante años, empezarían a sentir el calor ahora que su líder había sido derribado. Me lo esperaba, dijo Mónica en voz baja. Han estado callados durante demasiado tiempo, y ahora tienen miedo, asustados de ser los siguientes. Sarah asintió. También he estado escuchando rumores de que algunos de ellos podrían estar planeando resistirse a cualquier cambio que quieras implementar. Están hablando de sabotear las reformas, dificultarte las cosas. Mónica se reclinó en su silla, su mente acelerada. Este era el momento que siempre había sabido que sería. Ven a reformar un sistema roto. No se trataba solo de eliminar las manzanas podridas, se trataba de cortar las raíces y, a veces, eso significaba enfrentarse a personas que no tenían intención de cambiar. Déjalos que lo intenten, dijo Mónica con la voz endurecida. Si quieren resistirse, se expondrán aún más, pero no dejaré que esto se vaya en silencio. Pueden luchar todo lo que quieran, pero este departamento cambiará. Sarah cruzó los brazos apoyándose en el escritorio. Tienes aliados en el departamento. Muchos de los oficiales más jóvenes, a la gente como Mike, están de tu lado. Quieren lo mismo que tú, pero los chicos de Harrison han estado haciendo las cosas a su manera durante demasiado tiempo. No van a renunciar a su poder fácilmente. Mónica asintió. Vamos a tener que ser inteligentes con esto. No puede ser solo sobre que yo entre y limpie la casa. Necesitamos traer al resto del departamento con nosotros. Eso significa transparencia, responsabilidad y muchas conversaciones incómodas. Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento del distrito. El sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras sobre las filas de patrullas y Mónica se sintió el peso del desafío que tenía por delante. Había visto resistencia, antes había visto la forma en que las estructuras de poder arraigadas luchaban con uñas y dientes para protegerse, pero esta vez era diferente. Esta vez ella estaba a cargo, y no dejaría que el miedo o la intimidación le impidieran hacer lo que había que hacer. Tenemos que actuar rápido, dijo Mónica volviéndose hacia Sarah. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrán para conseguir apoyo. Quiero una auditoría completa de cada oficial bajo él. Mando de Harrison, quiero sus registros de arresto, sus informes internos, todos. Si se han estado encubriendo unos a otros lo encontraremos. Los ojos de Sarah se abrieron. Eso va a provocar un avispero. Mónica sonrió sombríamente. Bueno, ya era hora de que arreglemos las cosas por aquí. Más tarde ese día, Mónica se sentó en la sala de conferencias con los oficiales de su equipo central, en quienes confiaba, incluyendo a Sarah y algunos detectives más jóvenes que habían demostrado. El oficial Mike Rich también estaba allí, sentado nerviosamente al borde de la mesa. Todavía tambaleándose por su participación en el incidente, había presentado su declaración completa sobre las acciones de Harrison y, aunque no estuvo directamente involucrado en el abuso, su silencio había dejado una mancha en su historial, pero Mónica le había dado una segunda oportunidad y estaba decidido a demostrar que podía ser el oficial que ella creía que era. Mónica extendió los archivos sobre la mesa, cada uno detallando a un oficial que había trabajado de cerca con Harrison a lo largo de los años. Había patrones de mala conducta que se habían barrido bajo la alfombra, quejas que habían desaparecido misteriosamente y un rastro de arrestos cuestionables que parecían apuntar a una conspiración más grande. Estos son en los que debemos centrarnos, dijo Mónica señalando un grupo de nombres en la lista. Harrison no estaba trabajando solo, tenía gente que lo protegía, oficiales que miraban para otro lado, encubrieron su mala conducta y permitieron que esta cultura tóxica creciera. Uno de los detectives, una mujer joven llamada Carla Dess, se inclinó hacia adelante estudiando los nombres. Esto se va a poner feo. Dijo que estos tipos han estado en el departamento desde hace años, están atrincherados, tienen conexiones hasta en los altos mandos. Mónica asintió. Por eso tenemos que ser metódicos, vamos a hacer esto según el libro, sin atajos, no para que reclamen los estamos atacando injustamente. Reuniremos la evidencia, construiremos casos herméticos, y cuando sea el momento adecuado los derribaremos. Sarah se reclinó en su silla, brazos cruzados. Sabes que van a contraatacar, no van a caer sin luchar. Ya se habla de que intentan desacreditarte, haz que parezca que solo buscas venganza. La mandíbula de Mónica se tensó. Déjalos intentar, no tengo miedo de sus juegos, luché batallas más duras que esta. La sala quedó en silencio por un momento. La gravedad de la situación se apoderó del grupo. Estaban a punto de enfrentarse a un sistema que se había dejado enconar durante años, y habría consecuencias, reacciones, amenazas, intentos de socavar todo lo que representaban, pero Mónica sabía que era la única forma de avanzar. El departamento no podría sobrevivir si no se enfrentaba a su demonio interior. De frente a su oficina, Mónica encontró a Sarah Collins y Carla esperándola junto con el oficial Mike Rich,
quien se había convertido en una presencia constante a su lado desde el incidente. Mike había estado trabajando duro para reconstruir la confianza que había perdido y Mónica apreciaba sus esfuerzos, pero sabía que esto era solo el comienzo para él, tenía un largo camino por recorrer antes de que pudiera redimirse por completo. El capitán Sarah comenzó tan pronto como Mónica entró en la habitación. Hemos completado la primera fase de la auditoría, es peor de lo que pensábamos. Mónica levantó una ceja y le hizo un gesto para que continuara. Encontramos múltiples casos de informes falsificados, evidencia plantada, y los casos eran sospechosos, en su mayoría personas de color, fueron arrestadas o maltratadas injustamente, y no tenían ningún rastro del círculo de oficiales de Harrison. El nombre de Lawson apareció en casi la mitad de los casos que revisamos. Mónica apretó la mandíbula, había esperado esto, pero al verlo tan claramente, todavía golpeó fuerte. Estos no eran solo números en un informe, estas eran vidas de personas, personas que habían sido víctimas del mismo sistema destinado a protegerlas. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?, preguntó Mónica, aunque ella no sabía qué hacer. Ya sabía la respuesta. Sarah dudó. Años antes de que llegaras aquí. Mónica exhaló bruscamente. La frustración burbujeaba bajo la superficie. Vamos a tener que actuar rápido. Una vez que sepan que tenemos esta información, comenzarán a cubrir sus huellas. Carlos, que había estado hojeando silenciosamente los informes de auditoría, habló. Capitán, no son solo Lawson y Harrison, hay una red de oficiales que se han estado protegiendo entre sí escondiendo su mala conducta. Estamos hablando de un esfuerzo sistemático para mantener esto en silencio. Si nos movemos contra uno de ellos tenemos que estar preparados para que todos contraataquen. Mónica asintió. Su mente ya estaba trabajando en los próximos pasos. No podemos ir tras ellos uno por uno, eso tomará demasiado tiempo y nos verán venir. Necesitamos construir un caso hermético contra todo el grupo. Evidencia, eso no puede ignorarse ni barrerse bajo la alfombra. Mike, que había estado sentado en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Testificaré, capitán, sobre todo lo que vi mientras trabajaba con Harrison. Sé que estuve en silencio durante demasiado tiempo, pero ya no lo estaré más. Mónica lo miró y vio el remordimiento genuino en sus ojos. El testimonio es bueno, Mike, pero vamos a necesitar más que eso. Necesitamos pruebas contundentes, pistas de papel, metraje de vídeo, cualquier cosa que demuestre lo que han estado haciendo. Sarah asintió. Ya estamos trabajando para obtener más pruebas, pero hay algo más que debes saber. Se dice que Lawson se ha estado reuniendo con algunos de los altos mandos para intentar conseguir apoyo en tu contra. Los ojos de Mónica se entrecerraron. Apoyo a lo que afirma que está sobrepasando tu autoridad. Sarah explicó que solo vas tras Harrison y su gente por venganzas personales. Él dice que estás usando tu posición como capitán para saldar viejas cuentas y que estás tratando de socavar la integridad del departamento. Mónica soltó una risa amarga. Socavar la integridad del departamento. El mismo departamento que ha estado encubriendo a Harrison y su equipo durante años. La expresión de Sarah era sombría. El problema es que algunos de los altos mandos están escuchando. Lawson ha estado por aquí mucho tiempo y tiene conexiones en los altos mandos. Está jugando con su miedo de que esta investigación pueda arrastrar a todo el departamento al barro. Están preocupados por sus reputaciones, sobre lo que harán los medios una vez que esta historia se haga más grande. Mónica sintió una ola de ira subir dentro de ella, pero la reprimió. Este era exactamente el tipo de resistencia que esperaba. El cambio no llega fácilmente, especialmente no en una institución que se había construido sobre años de poder sin control. Si Lawson cree que puede pintarme como una especie de capitán rebelde, se va a llevar una desagradable sorpresa. Mónica dijo con voz firme, pero fría, no estoy aquí para ajustar cuentas, estoy aquí para limpiar la casa, y si eso hace que la gente se sienta incómoda, que así sea. Carla miró a Mónica, sus ojos se llenaron de preocupación. Capitán, tenemos que tener cuidado. Lawson no es un oficial cualquiera, sabe cómo jugar el juego, y no tiene miedo de ensuciarse. Si cree que eres una amenaza para su poder, hará lo que sea se necesita para derribarte. Mónica asintió con la cabeza, su mente corría por los posibles escenarios. Lawson era peligroso no solo por sus conexiones, sino porque representaba a la vieja guardia, los oficiales que creían que eran intocables, que la placa les daba el derecho de actuar sin consecuencias. Y ahora que Harrison se había ido, Lawson se estaba posicionando como el líder de esa facción. Lo sé, Mónica dijo en voz baja, pero esto no se trata solo de mí, se trata del departamento, se trata de la gente a la que se supone que debemos servir. No dejaré que Lawson ni nadie más nos impida hacer lo correcto. Sarah se inclinó hacia adelante, sus ojos afilados con determinación. ¿Cuál es el plan? Capitán. Mónica se puso de pie, su postura rígida con resolución. Vamos a hacer esto público. Si Lawson quiere jugar sucio, lo golpearemos donde más le duele. Usaremos a los medios de comunicación de la misma manera que ellos los usaron para encubrirse a sí mismos. Publicaremos la evidencia que tenemos, expondremos la corrupción y dejaremos que el público vea exactamente lo que ha estado sucediendo a puerta cerrada. Mike parecía nervioso. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Una vez que esto se haga público, ¿será difícil controlar la narrativa que vendrán después?
Tú aún más fuerte, Mónica sonrió sombríamente. Déjalos venir, hemos estado callados por mucho tiempo, es hora de que la ciudad sepa la verdad. Una semana después la conferencia de prensa estaba repleta. Reporteros de todos los principales medios de comunicación de la ciudad se habían reunido afuera del recinto, sus cámaras y micrófonos listos para capturar la bomba que estaba a punto de caer. Mónica estaba de pie en el podio flanqueada por Sarah, Carla y un puñado de oficiales que habían prometido su lealtad a su visión de un departamento reformado. Miró al mar de rostros, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de suceder. Esto no se trataba solo de derribar a Harrison o Lawson, esto se trataba de romper el silencio sobre exponer la verdad que había estado enterrada por demasiado tiempo. Mónica se aclaró la garganta, y la multitud se quedó en silencio. Buenos días, comenzó su voz fuerte y clara, soy la capitana Mónica Davis, y soy aquí hoy para abordar los recientes acontecimientos dentro de nuestro departamento. Como muchos de ustedes saben, la semana pasada el sargento Alex Harrison fue arrestado por mala conducta y abuso de poder. Desde entonces hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre las acciones de varios otros oficiales dentro de su círculo, y lo que encontramos es profundamente preocupante. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Durante años, ciertos miembros de este departamento han participado en corrupción sistemática, abuso de autoridad y mala conducta grave. Estas acciones no solo han violado los derechos de innumerables ciudadanos, sino que también han dañado la confianza del público en nuestra fuerza policial. Esto termina hoy. Mónica hizo un gesto hacia Sarah, quien dio un paso adelante con una pila de archivos. Hemos reunido evidencia que demuestra más allá de toda duda que estos oficiales, incluido el teniente Doug Lawson, han estado involucrados en encubrir mala conducta, plantando evidencia y arrestando injustamente a personas inocentes. Esta evidencia se hará pública y los responsables rendirán cuentas. La multitud estalló en una oleada de preguntas, pero Mónica no había terminado. Para aquellos que piensan que pueden seguir operando por encima de la ley, consideren esto como su advertencia. Ya no toleraremos la corrupción o el abuso en este departamento. Estoy aquí para asegurar que sirvamos y proteger a la gente de esta ciudad, y no descansaré hasta que cada oficial que abuse de su poder sea removido. A medida que las preguntas se hicieron más fuertes, Mónica se mantuvo firme. Este fue el comienzo del ajuste de cuentas. La batalla por el alma del departamento había comenzado y Mónica Davis estaba lista para llevarla hasta el final. La guerra dentro del departamento estaba lejos de terminar, pero Mónica había tomado su posición. Ahora era el momento de ver quién estaría con ella y quién caería. Esto concluye la historia de 6 partes. Déjame saber si te gustaría continuar con esta serie o trabajar en cualquier otro proyecto.